encima teníamos que igualar la R de Thevenin a esa resistencia variable para sacar el coso, la máxima potencia. Pero en este caso, ahora que tenemos fasores y eso, ¿cómo sería? En este caso que tienen que tenemos alterna y que entran en juego las impedancias y los capacitores, la resistencia que te genera máxima transferencia de potencia es igual, vamos a dejarlo, el valor de la resistencia RL en este caso tiene que ser igual al módulo de la impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin es esto, es Sí, estas dos. Entonces, si gracias. haces el módulo de eso, te da el valor de RL. En este caso, en el 13, tenés que incluir a esta capacitancia. Eh, es decir, que lo tendrías que poner como que RL es el módulo de ZL, perdón, de Z de Thevenin, menos J5 en este caso. Todo en módulo. Gracias. Y porque había un caso más, en el caso, porque acá, Martín, te hago una sí, pregunta de ese del 12. dale. ¿Por qué solo el módulo tiene que ser igual? No importa el ángulo que tenga cada impedancia, digamos. Pasa que vos lo que estás buscando es el valor, un valor de resistencia. Por lo tanto, la resistencia no tiene un ángulo, o mejor dicho, tiene ángulo cero. Por lo tanto, por eso nos quedamos solamente, no, está la demostración matemática del teorema, pero se llega a esta conclusión de que es solamente el módulo, porque no tiene sentido decir que la resistencia es 5 con ángulo de 30, porque no existe una resistencia con ángulo distinto de cero. Sí, no, ahí está bien, no dije nada. Gracias. Después había otro caso en el, supónganse que acá en este ejercicio, en el 13, lo que es variable es el capacitor, digamos que es una reactancia capacitiva genérica, esto no iría. En ese caso, para producir máxima transferencia de potencia, perdón, XL, XC es acá. En ese caso, para máxima transferencia de potencia, XC tiene que ser igual a XL de Thevenin, digamos. A ver, esperen, se los voy a decir en forma más genérica. Sería la parte reactiva de la carga, llamémosle X de carga, sin importar si es inductiva o capacitiva, tiene que ser de signo opuesto a la X de Thevenin. ¿Qué quiere decir? Que si acá la X de Thevenin es J10, bueno, entonces para máxima transferencia de potencia el capacitor va a tener que ser menos J10. Y si en la X de Thevenin fuese un capacitor, acá tendríamos que poner una inductancia para que se produzca máxima transferencia de potencia. ¿Y a la resistencia no la tenés que tener en cuenta? Digamos, el caso que estoy diciendo es que lo que es variable es solamente la parte reactiva y la resistencia es de un valor fijo. Entonces no podríamos modificarlo. Y la potencia en estos casos, ¿qué se calcularía? Como, o sea, la potencia máxima a entregar, ¿se calcularía como se calculaba antes? O sea, B cuadrado sobre R.
Claro, lo que te piden, cuando te piden calcular el valor de potencia máxima, es la potencia sobre es la potencia activa, por lo tanto, va a ser la potencia en la resistencia. Entonces lo puedes calcular como la corriente de esa malla al cuadrado por la resistencia. Es lo más fácil, lo más directo, digamos. Si querés hacer B cuadrado sobre R, esa tensión es la tensión en la resistencia. Siempre acuérdense de eso, ¿no? La tensión que uno usa para la ley de Ohm, o en este caso para calcular la potencia, es la tensión en la resistencia. Bien, ¿qué más? Sí. ¿Más dudas de esta guía? Había otras dudas que tenías, Agustín, ahí sobre los parcialitos, pero no sé si alguno tiene duda de la guía como para seguir con esto y dejamos eso para después. Yo también tenía un par de dudas de ejercicios de los parcialitos. Bueno, De guía no, porque me quedan un par por hacer solo. Lara, Julián, de la guía. No, yo tampoco tengo dudas. No avancé mucho en realidad, sinceramente. Tuve otros parciales y estoy chusmeando qué preguntan. Está bien. Bueno, de última ahora hacemos algún ejercicio. Dale. Después, si se puede hacer el 12 y el 13 la potencia, el inciso B no me dan. Así que. Dale. Pero después, no hay problema. Dale. Bueno, veamos esos que habías preguntado. Yo estoy igual, tengo dudas en el parcialito nomás. Ok. Bueno, vemos las que subió acá Agustín, que había preguntado dos, que creo que estaba bien lo que habías preguntado vos, o sea, lo que hiciste vos me parece que estaba bien. Y cualquier cosa ustedes pregúntenme sus dudas. A ver, este que dice, una resistencia de 20 está en un circuito que tiene 3 fuentes sinusoidales. La corriente a través de la resistencia debido a cada una de las fuentes es la siguiente. Bien. Ahora, lo único que hice fue... Va, que creo que hice porque la verdad perdí la hoja. Las pasé a cartesianas, a eso en polares, las sumé y listo. Y las volví a pasar a polares. Sí, es la suma de las 3. Es la suma de las 3. Bueno, supongo que esta te dio esto. Sí, y la otra, el 479 es como si fuera, o sea, el 339, el 479 sobre raíz de 2 es 339. Entonces, no sé, me entraba la duda de que fuera el valor eficiente, qué sé yo, pero yo supuse que siempre se encontraba el mismo valor. O sea, con la expresión coseno pasabas al fasorial directamente. Entonces, no sé. Sí. Bueno. No sé cómo diferenciarlo en sí. A ver, lo que es, me parece no está muy claro el ejercicio. Lo que es seguro que cuando tienen la expresión con seno o con coseno, el valor que está adelante es el valor máximo. Eso Claro. no da duda. Sí. Lo que puede cambiar es que cuando expresamos a la corriente, en este caso, o a la tensión, en forma fasorial, el valor, el módulo, digamos, puede ser el valor máximo, como es en este caso, o el valor eficaz. Claro. Por lo general se usa el valor, digamos, por lo menos nosotros, es más cómodo usar el valor eficaz. Entonces, si este es el valor eficaz, a ver, para vos asegurarte de que este es el valor eficaz, te tendrían que aclarar que los valores de los Claro, cuales aquellos partís son eficaces también. Claro. son eficaces. Exacto. 1,5, 1 y 2 Exacto. son valores eficaces. Y en ese caso, bueno, si este es el valor eficaz,
multiplicado por raíz de 2 te da el valor máximo de la cosenoidal. Claro. Sí, sí, qué sé yo. Entonces, Faltaba en el enunciado entonces. Pero está bien lo que... La duda, digamos. sí. Acá pues, no entiendo por qué puede variar el módulo de una expresión a otra. Es eso. ¿Este valor te referís? Claro, porque... Porque una es la... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Fasorial. La expresión eficaz, fasorial. claro. Otra es la eficaz. La Claro, amplitud sí. máxima toma, digamos, en la eficaz. Vendría a ser por eso. En la de Exacto. coseno, digo. Sí. Digamos, en el coseno siempre va a ser el valor pico, el valor máximo. Qué joya. Está bien. Pero, a ver, de la red indique qué valor toma la corriente IX y si existe una corriente entrando desde la izquierda, por tanto, y los bordes AB están en cortocircuito. Yo analicé el nodo 2, que está a un potencial de 15, y además B2 dividido esta impedancia. Bien. Y lo da como resultado 3 y ángulo de 53. Sí. Claro, digamos que el resto de los valores de la izquierda, la corriente que entra, la corriente que sale, no las usé en ningún momento. Lo vi como más corto por ese lado, entonces lo encaré así. Sí. Lo que no tendríamos es la referencia, digamos, de esta tensión. Es como vos, El no ángulo sé si es decís. el ángulo, claro. Claro. No sé si es del todo correcto decir que vale 0, Está bien. porque acá ya te está dando un ángulo de referencia, este de 30. Bien. Pero igualmente, lo que te cambiaría sería el ángulo Y no el módulo. y no el módulo. Por lo tanto, te tendría que dar 3. O sea, el módulo tendría que ser 3. Después el ángulo, bueno, depende bien de la referencia. Así que supongo que acá tiene que haber algún error. Porque la única respuesta con un módulo 3 es esta. Acá decía que la respuesta tiene un módulo de 5. Así que supongo que debe estar mal la respuesta. Más que nada por eso, por el módulo. Después lo del ángulo habría que ver bien cuál es el ángulo de esta fuente de tensión, sabiendo que esta corriente que entra tiene un ángulo de 30. Bien. Y en ese caso, ¿cómo lo plantearías? O sea, harías... eh, harías división de corriente en el nodo B1 y empezarías a fijarte qué pasa con esa corriente hasta llegar a la tensión, o lo plantearías de una forma más fácil. Fíjate, a ver, que la tensión B1 tiene que tener el... A ver, no. Los... Sí, habría que calcular por divisor de corrientes no, porque no podrías hacer divisor de corriente. Porque tenés esta fuente acá. Claro, no sería un paralelo completo. Habría que hacer como una Claro. estrella. Y habría que analizar el nodo, digamos, hacer la suma de corrientes en este nodo. Está bien.
Este nodo de acá ya sabemos que es 15, pero nos faltaría la referencia. Martín, ¿sabes cómo va a ser el parcial? ¿Va a ser de la misma modalidad que el anterior, así 10 ejercicios? ¿O no tenés ni idea? La verdad no, si les digo les miento. Está bien. No, no sé cómo. No estuve hablando de eso con los profes. Está La verdad no. Supongo que será igual, pero bueno, por ahí cambian algo. Como más que nada por el tema del tiempo, que la otra vez hubo Sí, sí, sí. problemas con el tiempo. Muy corto. Sí. Eh, bueno, después Creo lo que son un analizo poco bien más a este, solidarios. pero faltaría eso, en la referencia de esto. Pero es lo que uno se puede asegurar que el módulo es 3 el módulo de esta corriente. Después el ángulo depende bien de la referencia. Nicolás, ¿me decías algo? Sí, yo me quedo en duda porque de los 5 ejercicios me salió uno solo bien. Y hay, bueno, uno sí ni lo sabía, pero los otros 3, como lo pensé y lo hice, no me dieron. Y no puedo entender por qué tampoco. ¿Los tenés ahí? ¿Querés compartir vos? Si los veo. Eh, a ver. Sí, si querés comparto. ¿Eh? Eh, a ver. Es el miércoles, ¿no? El examen. Sí. ¿Se ve ahí? Sí. Mi duda fue primero en el 5. No sé si Sí. se está viendo acá. Capacitor de reactancia 1,6 kilo está en serie con una resistencia de 0,8 kilo. Para el correspondiente circuito equivalente para el correspondiente circuito equivalente paralelo, el valor de la reactancia XP será Yo para. lo que hice eh, fue primero calcular la impedancia en serie, que sería 0,8 más 1,6 J. Perdón, bueno, sí está en kilo ohm. Y Sí. después eso lo igualé al paralelo, digamos, de la resistencia esa más el XCP que no lo sabés. Y despejé XCP, pero me dio 0,4 y se quedó. Ah, entendí. Eh, ¿No se entendió? Uy. sí, sí, sí. Bueno, no estaba entendiendo el enunciado, pero sí. A ver, la resistencia no tiene, en principio, no tiene por qué ser la misma. ¿Vos por qué supusiste que era la misma? Porque dice para el. Solo te Eh, está dando el de la reactancia. para el correspondiente circuito equivalente paralelo, el valor de la reactancia Sí, yo no lo entiendo el enunciado. ¿Lo podrías explicar? es como que tenés. O sea, yo por lo que entiendo es que vos tenés un capacitor y una resistencia en serie y después te dicen que... eh, A ver, no, ese un sería como, CS. ¿Qué es un CS? de capacitors en serie. Ah, está bien. Y CP en paralelo. Claro, como que ese sería, claro, una resistencia en paralelo con una reactancia. Tam- Tampoco podemos asegurar en principio que es un capacitor, lo podemos decir que es una reactancia genérica. Y yo tomé como que era un Sí. capacitor porque dice XC. Bien, Y yo supuse esto, 0,8 que era esta. Ahí. sí, Y después puse ese mismo 0,8 acá. Este era el nuevo XCP que te pide. Y esto sería 1,6. sí, Entonces, esto, o sea, el 0,8 más 1,6J lo igualé al paralelo este. Y bueno, despejé XCP.
pero Claro, tipo no, no te aclara nada sobre la resistencia. Digamos, está bien igualar lo que es la resistencia en serie, digamos, con el paralelo. Eh, a ver, sería. Estoy haciendo acá, sí, pues, si las resistencias fuesen distintas, tenés dos incógnitas. Y si no, no lo podrías hacer. Así que bueno, está bien suponer de que la resistencia es la misma. Bueno, ¿y qué te quedó? Te quedó 0,8 menos J 1,6 igual a menos J por 0,8 por XP dividido 0,8 menos J XP. Y ahí despejaste XCP. claro, de la igualación esa, digamos, Le pusiste, o sea, tuviste cuidado con los signos. ahora que eh, estoy pensando, me parece que no puse el menos, encima lo tiré todo. No me acuerdo si puse menos o más. Claro. A ver, menos 0,8 por, a ver, vamos a suponer que es 2 la respuesta. Arriba te queda menos 0,8 por 2 J, y abajo 0,8 menos 2. Y eso a 0,68. No, con 2 no me da igual. Y a ver, a vos te dio 0,4. Sí, 0,4. 0,4. Y con 0,4 me da el doble. Con 0,4 me da 0, perdón, no, me da 0,16 menos J 0,32. Bueno, no ponerme a despejar ahora, pero digamos, lo que te tiene, la ecuación que te tiene que quedar es 0,8 menos J 1,6 igual a menos J 0,8 XP dividido 0,8 menos J XP. Siempre y cuando considerando que la resistencia es la misma. ¿qué hiciste arriba? Dejaste multiplicando las impedancias de arriba y restándose abajo. Claro, porque el paralelo, más allá de la fórmula 1 dividido 1 dividido una más 1 dividido la otra, es cuando tenés el paralelo de 2, es el producto dividido la suma Ah, de claro, no, los dos que no están pensé yo. de los dos que entran en juego. Así el producto es 0,8 por menos J XP y la suma es 0,8 menos J XP. Habría que probar ahí. Está, entonces, bueno, después lo vuelvo a probar y... Pero digamos, entonces está bien de la forma que lo planteé, Sí, o por lo sí, menos está pensarlo bien. así. Porque no te da otro dato con respecto a la resistencia. Te tendría por ahí que aclarar de que la resistencia es la misma, tipo que ese RS es igual a RP. Eh,
Sí, no, no está de lo mejor redactado, creo. Claro, como para asegurar, porque no tiene por qué ser la misma la resistencia. Pero bueno, como no te da otro dato, suponemos que es igual. Está. Bueno, después, vamos a ver. En, acá en este, para que no se me ocurra, lo que- Dado el siguiente circuito paralelo, donde el voltímetro indica 150, se debe encontrar el valor de una resistencia en paralelo, tal que el ángulo total de carga del arreglo sea 45 grados. Ujú. yo hice que, para no sé qué le dice, Sería el ángulo de la impedancia en paralelo. claro, que lo, así. A ver, Ah, claro, hice B sobre I, eh, y le igualé la impedancia. ¿O cómo sería si no? B sobre I igualado a la impedancia. Si no me equivoco, así que pasa encima tiré todo. Claro, pero tampoco tenés el valor de I. Vos tenés el valor de la resistencia y el valor de la XL. Eh, y el ángulo. O sea, a eso habría que agregarle otra resistencia en paralelo. Ah, la expresión está diciendo agregarle una resistencia más en paralelo. Claro, se debe encontrar el valor de una resistencia en paralelo, tal que el ángulo total de carga del arreglo sea 45 grados. ¿No tendrías que encontrar una resistencia que en paralelo con la de 20 dé lo mismo que la impedancia esa? Que la impedancia activa. Claro, tampoco tenés la frecuencia igual. No, igual acá ya está incluida la frecuencia, porque es XL. Eh, ¿No deberías hacer el paralelo? Fijarte cuánto te da el... ¿Cómo se llama? El resultado del paralelo ese y te podrías graficar como un triangulito y le vas a alargar el eje X lo necesario para que sea el ángulo 45. el tema es que están en paralelo, no es tan intuitivo como si estuviesen en serie, porque si vos le pones otra resistencia en paralelo, no es que se la sumás directamente. Ah, claro, se la multiplica y se la divide. Claro. ¿Qué opciones tenés? Porque si no, la otra opción es ir probando con las opciones. Para que baje la respuesta es 60. 15, 20, 60 y la respuesta es 60. O sea, algo que se me ocurre es, si uno pone una resistencia, Ahí puede el- llegar a un resultado. No puede llegar a ¿cómo? ese resultado. Que ahí, planteando como había pensado, puede llegar al resultado. No sé ¿Cómo lo si- habías pensado? Yo pensé agregar otra resistencia en paralelo, tal que la resistencia